Muy bien. Bueno, les doy la bienvenida, les presento para quienes no me conocen, creo que la mayoría los conozco y siempre los cruzo en el pasillo acá del Centro Judicial de Concepción. Mi nombre es Martín Tello, soy abogado de ejercicio de la profesión. Actualmente represento al Colegio de Abogados del Sur en la Escuela Judicial, en el Consejo Asesor de la Magistratura. Soy consejero por los abogados del estamento de este colegio. Bueno, agradecerle a ustedes que han podido venir, a quienes van a poder seguir esta capacitación. En este caso es el tercer episodio, le llamo yo, o el tercer capítulo de este ciclo que se inició ya en el mes de los primeros días del mes de junio, con la actividad que dio el doctor Lafuente. Después siguió con otra actividad, con la segunda parte que la dieron los doctores Marcelo Celarayán Escalada y la doctora Sofía Veiga. Bueno, la intención de esta actividad es que sea interactiva, que ustedes puedan preguntar, interrumpir, puedan hacer preguntas, que interactuemos y que tanto la opinión mía se vea enriquecida con los puntos de vista de ustedes, ¿no? Esa aclaración que le hago antes de iniciar un poco la charla. Espero no aburrirlos también, y si los aburro me avisan y vemos cómo lo corregimos sobre la marcha la actividad. Justo le estaba por agradecer al doctor del presidente, así que muy agradecido. La verdad que también menciono que esta actividad iba a ser llevada a cabo junto con el doctor René Guane Hijo, quien se le presentó una complicación, que yo le hago traslado de sus disculpas, y él va a estar conectándose en forma online si es posible, y si no, lo vamos a tener el martes que viene junto a otro integrante de la comisión redactora, que es el doctor Horacio Bliss. La preocupación que tiene el doctor Lanz y que tiene el nuevo consejo directivo es poder actualizar a ustedes, a los jóvenes abogados y a los miembros del consultorio jurídico gratuito que funciona dentro de la estructura de este colegio. Por eso es que esta actividad está destinada con ese objetivo de poderlos hacer participar a ellos. Sin embargo, bueno, bienvenido todo nuestro colega que quiera participar y estar presente. Bien, doctor, quiero que usted me diga algunas palabras. Hay jóvenes abogados, hay miembros del consultorio jurídico gratuito, así que en ese aspecto, ¿cómo están? Me gustaría que se dirija a ellos. Agradecerles a Martín, buenos días a todos, agradecerles a Martín. Ahí nosotros hemos dicho en la campaña que nos posibilitó llegar a ocupar los cargos directivos, que nos reuníamos lunes, miércoles y viernes con los integrantes del consultorio, con los integrantes del servicio, y uno de los temas que más nos pedían siempre es la capacitación. Martín ha participado en la redacción. Bueno, hoy tenemos nosotros el placer de que sea uno de los nuestros, un abogado del sur de la provincia, que ha estado trabajando también en esa comisión redactora del Código Procesal Civil y Comercial. Lo designamos, si yo no me acuerdo, fue fines del 2015, principio del 2016, ya estábamos terminando el anterior mandato, y ahí la doctora Erdard nos convocó a una reunión en la Corte Suprema de Justicia y nos pidió que designáramos abogados para iniciar y seguir todo el proceso de reforma del código. La doctora Erdard tenía un proyecto muy ambicioso, que era la reforma de todos los códigos no penales, procesales no penales. Y todas estas reformas las tenemos que vivir nosotros como hemos vivido la reforma del Código Civil y Comercial, que nos tocó, y que, no sé si se acuerdan, el colegio hizo en ese momento, en el 2015, un recorrido de todo el articulado del código, y eso era algo que se había hecho solamente de los 83 colegios del país, en San Isidro y en el sur de Tucumán. Tenemos la asamblea para aprobar los ejercicios 2019, 2020 y 2021 el jueves a las 18. Durante la pandemia no se los pudo aprobar, así que vamos a poner en consideración de todos los colegiados. Eso
ha sido comunicado oportunamente en el casillero digital. Y el viernes tenemos una reunión con la Corte a las 11 de la mañana, y también hay otra actividad a las 11:30 con el Ministro Público Fiscal, que el Ministerio Público Fiscal organiza una charla sobre Derecho Humano y Derecho Penal en el Hotel Hilton, con la presencia del doctor Guido Proxat. Entonces, todas esas actividades estamos haciendo, y perdón Martín, pero hay algo que no estamos trabajando para recuperar el dominio de la página web y largar a la página web para comunicar mejor. Uno de los temas que nos piden también es el tema de los saldos de las cuentas judiciales, como lo tiene el Colegio de Capital. Para tenerlo, el colegio tiene que desarrollar un programa propio, tiene un convenio corte, banco, sí, colegios de abogados. Yo he estado con Fernanda Vázquez, que es consejera de la Magistratura de la Nación, y hablábamos, y ayúdennos a pensar entre todos, porque la virtualidad ha cambiado la forma de inserción laboral de los colegas, de la forma de trabajo de los nuevos colegas y la forma de trabajo de todos. Entonces tendremos que generar formas y espacios desde el colegio con una mentalidad de una nueva dirigencia. Y le pedimos desde la Comisión Directiva que apostemos y sigamos con las nuevas tecnologías como una forma de un nuevo acceso del abogado al ejercicio de su profesión. Y nosotros en el colegio tendremos que renovar lo que es el colegio y crear esos espacios de coworking, de trabajo en nuevas tecnologías desde el colegio. Que aquel abogado que a lo mejor no quiere gastar en un alquiler o no puede gastar en un alquiler, ahí tenemos una sala que ya la hemos pintado y que está acondicionada para audiencia. Tendremos que crear en este pequeño espacio y en el nuevo inmueble que tenemos en España 1883 esos espacios. Perdón que no tiene que ver exactamente con la charla, nada que ver, pero ya que tengo gente y el público se renueva, necesitaba. Ahora sí lo tengo con Martín, perdón. Gracias. Le doy la bienvenida. Gracias a vos. Y lo dejo. No hay problema, Oye, sí, bueno, un poco lo vuelvo a repetir. Vamos a hacer una charla dinámica y en la cual interactúen. Como el título de la actividad es algunos aspectos generales del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, después del episodio 3, porque ya tuvimos, como ya lo dije, unas capacitaciones anteriores, la dio el doctor Lafuente, con una introducción bastante positiva sobre los institutos nuevos que hay en el nuevo código. Mencionó el doctor Lafuente el sistema de audiencia. Y la idea de nuestro colegio es, en las otras capacitaciones, ahondar en esos aspectos y sobre todo en poderles facilitar a ustedes unas herramientas para que puedan desarrollar nuevas destrezas a los efectos de aprender a litigar en este sistema nuevo de audiencias. Después tuvimos la presentación de Marcelo Celarayán Escalada, que es coordinador de la Oficina de Gestión de la Corte Suprema del Poder Judicial, y de Sofía Vega, que es funcionaria. Bueno, ellos se abocaron a exponer sobre uno de los cambios más trascendentales que va a tener el ejercicio profesional, que es el nuevo sistema de notificación. Un poco repaso y pongo énfasis en eso porque es un cambio muy importante para nosotros, los abogados que ejercemos la profesión. La idea que trae el nuevo código, no la idea, sino ya se va a implementar a partir del 1 de octubre, las notificaciones, ya sea a la oficina, van a desaparecer hasta que uno controla los martes como día de comparendo, los días martes y los días viernes, va a desaparecer. Ahora vamos a tener más esos listados que antes uno iba a mostrador, juzgado por juzgado, a chequearlos, y que ahora uno los recibe en el sistema SAE. Eso ya no va a existir. A partir del 1 de octubre, todas las notificaciones, nuestras presentaciones, nuestras peticiones procesales van a ser recibidas en el casillero digital del sistema SAE que cada uno ya debe tener generado. ¿Bien? Eso es importante, ¿por qué? Por el tema del cómputo de los plazos. Antes nosotros estábamos acostumbrados, o sea, con el código vigente, recibíamos hoy la notificación a la oficina y el cómputo de los plazos comenzaba al día siguiente, desde el día martes o del día viernes.
La idea que tiene en el Poder Judicial es que el decreto o el proveído de esa presentación judicial, apenas fechada y firmada por el juez, va a ser automáticamente depositada en el casillero digital. ¿Bien? ¿Y el plazo, Martín, cuándo comienza? Al día siguiente también. Al día siguiente. ¿Qué le quiero decir? ¿Cuál es el cambio? Por ejemplo, hoy yo recibí, salió el día del comparendo, un decreto con fecha, si mal no recuerdo, 22 de junio. ¿Ah? Un decreto de hace unos días atrás. Bueno, la diferencia va a ser que en el nuevo sistema, el decreto de fecha 20 de junio va a salir ya, puede salir ese mismo día en el casillero digital o al día siguiente. ¿Bien? En cambio, actualmente ese decreto del 20 de junio me lo notifican hoy martes. ¿Ah? Hoy martes, que es 28 de junio. O sea que había unos días desde que el juez firmó y ese decreto se notificó. ¿Ah? Eso es muy importante que uno lo contemple y lo piense, porque va a ser un cambio y que va a acelerar los procesos judiciales. En ese aspecto, como lo dice el presidente, estará en nuestro compromiso y uno como colegio generarles a ustedes esas capacitaciones, esa forma de encarar estos nuevos desafíos que va a tener el ejercicio de la profesión. Por eso es que esta actividad estaba destinada sobre todo a los abogados que ejercemos la profesión, ¿eh? Sin perjuicio de que después que quiera asumir una función judicial también va a sentir ese cambio, esa modificación. Eso es como recordar lo que dijo Marcelo Celarayán y Sofía Veiga, quienes también explicaron los principios que tuvieron en cuenta para crear lo que se llama el sistema del expediente digital, el sistema de autogestión de expediente. Son principios procesales y traídos también de otras normas, como normas convencionales o de la Constitución Nacional, o copiados o adaptados a sistemas que fueron probados con éxito en otras provincias y también en el extranjero. Es un poco recordando lo que hablo ya y que está, el que no lo hizo todavía puede subir, puede ingresar, disculpen, al canal de YouTube del colegio. Ahí están subidas las dos capacitaciones, lo pueden seguir desde ahí. Bien, bueno, volviendo a la actividad que me toca ahora. Un poco para ubicarnos en la parte metodológica, el nuevo código tiene dos partes. Un título 1 que habla de los principios, aspectos genéricos, habla de las partes del proceso judicial, y un segundo título que es la parte general, y un segundo capítulo o título que ya se refiere al sistema de audiencias, la tutela judicial efectiva, el sistema del derecho probatorio y lo que serían los procesos, como están reglamentados: procesos ordinarios, procesos sumarios y procesos ejecutorios. Bien, se elimina el proceso sumarísimo, eso es importante que lo sepan, no hay más procesos sumarísimos. Bien, bueno, yo me voy a detener y a tratar de analizar, eso lo prometo, con ustedes, con su ayuda, en esta primera actividad mía, en lo que serían los principios, cómo los principios impactan en algunos artículos del Código Nuevo, y en lo que sería el cambio que va a generar y la jerarquización que trae este nuevo código a la función del abogado que ejerce. Ya van a entender por qué hablo jerarquización, porque esto no estaba antes en el código vigente, está en el nuevo. Bien, antes de entrar un poco a relacionar los principios con el articulado, no voy a comenzar hablando estrictamente de los principios, sino voy a poner en pantalla el artículo 20 del nuevo código. El artículo 20 yo lo uso siempre y me parece que es como la puerta de apertura, y nos está enseñando, nos está marcando todo lo que va a venir en el nuevo código. ¿Qué dice el artículo 20? Que está en la parte de la sección primera de disposiciones generales: derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. ¿Cuáles son las principales diferencias? Además de que las partes tienen derecho a jueces independientes, también habla de una tutela judicial efectiva, que esa se adopta de convenciones y tratados internacionales, y del cambio que tuvimos a nivel país con el nuevo Código Civil del 2015. Bien,
Habla de la inmediación, que tiene que ver con la obligatoriedad del juez de estar presente en las audiencias y con la obligatoriedad de que las partes también estén presentes en las audiencias. Eso tiene que ver con el principio de inmediación. Habla de la contradicción de las pretensiones, o sea que se trata de facilitar que los que concurran al litigio mantengan un equilibrio y puedan ambos ser escuchados por un juez, puedan ser escuchados por un magistrado que es el que va a tomar la decisión judicial. Eso también está enlazado con el respeto a la igualdad real y tiene que ver con los grupos vulnerables que también tenemos. Y después habla de proceso eficiente, útil y efectivo. Esas tres palabras nos introducen a un concepto nuevo, una mirada nueva, un perfil nuevo que tiene que tener más que nada el magistrado. Tiene que ser un magistrado gerenciador, no solo un magistrado o un juez o una jueza que se detenga a analizar y dicte sentencias, sino también que tiene una nueva función, el de gerenciar el proceso civil. ¿Gerenciar en qué sentido? Él va a tener que detectar en distintas cuestiones o conflictos que la sociedad le lleve, cuál puede ser el camino para poder llegar a una sentencia y respetando la tutela judicial efectiva. Y lo último, lo penúltimo, el tema de que esto tiene que respetar lo que se llama la garantía del plazo razonable. Garantía del plazo razonable. El litigio tiene que concluir dentro de un plazo que no exceda, que fueron una de las principales causas y preocupaciones que llevó no tan solo a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de Tucumán, sino también a nosotros mismos a preguntarnos por qué demoran tanto los juicios. La garantía del plazo razonable. Y esta tutela judicial efectiva también incluye la ejecución de esa sentencia. Porque a ustedes les habrá pasado que ustedes pueden litigar 4, 5, 6 años, obtienen una sentencia y después la persona a la cual esa sentencia beneficia se ve con la imposibilidad de no la puede hacer cumplir, no la puede hacer ejecutar. Eso también ha preocupado mucho a los legisladores, no tan solo porque sea una moda preocuparse, sino porque se estaba violentando un derecho humano básico, que tiene que ver con el acceso a la justicia y el servicio de justicia adecuado. Entonces, esa sentencia, esa tutela judicial efectiva que se va a obtener a través de una sentencia, va a llegar también en este nuevo código, o por lo menos eso es lo que tratamos ahí de que se pueda dar, es una pronta ejecución de las resoluciones judiciales. ¿Bien? ¿Para qué? Para que una vez me dijeron, usted va a tener una hermosa sentencia, doctor, y la va a poder pegar en un cuadro, pero no va a hacer más nada, porque no va a tener de dónde cobrar, no va a tener cómo va a cobrar sus honorarios, sus clientes. Bueno, para evitar esto está la pronta ejecución de las resoluciones judiciales. Pero para que esto no sea una mera ilusión, porque si no suena lindo, el nuevo código trae un sistema que se llama tutela anticipada. Este artículo 20 para mí es tan importante que los principios que están en el código. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Pasamos nomás? Bueno. Vamos a ver. Bueno, hablando de las fuentes que tomó en cuenta el grupo redactor, bueno, ya un poco el doctor Valls había mencionado que la convocatoria vino de parte del Poder Judicial a través de la persona de quien la dirigía en ese momento, que era la doctora Claudia Esdar, y también hubo una preocupación de un grupo de legisladores y también hubo preocupación del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque se tomaron estadísticas de cuánto demoraba un proceso judicial promedio en nuestra provincia. Al ver que la demora respondía a diferentes causas, se pudo analizar o se pudo concluir que uno de los principales motivos por los cuales demoraba el proceso judicial era sobre todo que nosotros teníamos o manteníamos un proceso escrito, un proceso escritural que lo traemos de
Diego habló del año 1991, cuando se sancionaron nuevos códigos después de la intervención federal, pero lo traemos desde mucho antes. Entonces, esa necesidad, esa preocupación generó ese grupo, esa comisión de interpoderes para reformar no solo el Código Procesal Civil vigente, sino también una reforma no penal. Actualmente está en estudio un Código Procesal de Familia, porque se le reconoce al fuero de familia una naturaleza y autonomía propia. ¿Bien? Bueno, la fuente, así brevemente. Hay un proyecto de nuevo Código Procesal Civil de la Nación que todavía está en estudio, no se sancionó todavía, que yo sepa. Después tenemos la Reforma Civil de Mendoza, unas reglas internacionales, que es esta regla ELI UNIDROIT de Europa, que unificaron esa regla, unificaron el sistema anglosajón. Si ustedes se acordarán de la facultad, de los estudios de grado, facultad, hablamos del sistema anglosajón, unificó con el sistema europeo, el código modelo de Iberoamérica, que ahí fue creado ese código por el Instituto Cejas, que es un instituto que se dedica al estudio de las cuestiones sociales en Latinoamérica, y tenemos un gran amigo de este colegio que es el doctor Binder, que también expuso en muchas oportunidades acá. También se creó un documento que se llama Bases para la Reforma Procesal Civil de Tucumán, que contiene este documento las diferentes opiniones o trabajos que realizaron diferentes grupos que fueron convocados al efecto. Incluso la sociedad también tuvo la oportunidad de participar, porque hubo una audiencia pública en la cual se convocó a los que quisieran a presentar ponencias en relación a pedir la opinión de la sociedad tucumana, y esa opinión quedó también integrada como en ese programa de las bases de la reforma procesal civil. Entonces eso es lo que yo pongo ahí como participación ciudadana en ponencias en las audiencias públicas. Y también se tomó en cuenta, se analizó este programa de Justicia 2020, no sé si ustedes se acuerdan, que fue un programa de justicia muy innovador, como una promesa de cambio en el Poder Judicial General, digamos, de un proyecto del país del 2015, y tuvo como uno de sus más fervientes motorizadores de ese proyecto al exministro Garabano y a Juan Pablo Marcel, que además Juan Pablo Marcel, digo que es amigo también del Colegio del Sur, porque es, además de que vino a disertar, invitado por nuestro colegio, es docente de la Escuela Judicial del CAM. Juan Pablo Marcel tiene una materia que se llama, a ver quién me ayuda, ¿cómo se llama la materia que dicta? Reingeniería de los procesos. Reingeniería de procesos, que tiene mucho que ver con la idea del juez gerenciador que yo les mencionaba. Bien, esas fueron las bases, fue lo que se tuvo en cuenta, se analizó, se estudió para crear esta comisión de redacción. Eso un poco el doctor Lafuentes lo contó con mayor tiempo, mayor detenimiento, lo profundizó ese análisis. Bueno, ahí un poco yo sigo en este segundo punto al maestro, bueno, digo maestro, pero es de titular de Derecho Procesal 1 de la Facultad de la UNT, Miguel Marco Tulio, y también uso las palabras que usó el doctor Diego Pérez Ragone. Él menciona que no se puede hablar de procesos orales, civiles, se tiene que hablar de procesos de audiencia, no de oralidad civil. ¿Pero por qué? Porque se mantiene la escrituralidad del nuevo código, se mantienen, y se mantienen en actos procesales muy importantes: la pretensión, la postulación, la demanda, la contestación o la defensa que van a hacer ustedes por parte de los ciudadanos, y en la etapa de ofrecimiento de pruebas también prevalece la escritura. Incluso si avanzamos a la idea esta en la parte del dictado de la sentencia, esa sentencia que va a ser que puede ser en la misma segunda audiencia de oralidad civil, esa sentencia puede ser escrita también, o le puede llegar a fundamento por escrito en forma posterior. Por eso que estos dos maestros del derecho procesal lo que piden es que no se hable de procesos orales civiles o de oralidad civil
sino que se hable de procesos de audiencia. Eso como para que también lo tengamos presente y en cuenta. Acá yo agrego esta palabra, sucinta. La palabra sucinta se le daba un significado de breve, que la demanda tiene que ser breve, la demanda que hagan. Incluso había ideas dentro de la comisión, y hay otras ideas también de otros operadores del Poder Judicial, que se le aplique a la demanda o a la contestación de la demanda un sistema similar al que tienen hoy los recursos de casación, como cuestión de admisibilidad. Usted sabe que el recurso de casación, como uno de los requisitos de admisibilidad, debe cumplir con una acordada. Esa acordada establece que el escrito no debe exceder de 26 renglones, tiene que tener incluso entre renglón y renglón una distancia de 1,5, letra negra, Arial 12. Todos esos requisitos están dentro de esa acordada, que el escrito que no lo cumple no se lo declara admisible al recurso de casación. ¿Bien? Esas son ideas que hay. Entonces la palabra sucinta está relacionada con la brevedad. Yo les cuento esto porque les va a llamar la atención cuando lo lean, va a decir demanda sucinta. Que sucinta, según la Real Academia Española, es algo breve, conciso. Bien, acá también relacionado con lo que dijo Diego, esta reforma no solamente tiene que ser reforma legislativa, normativa, sino que va de la mano necesariamente para que pueda ser por lo menos en una primera etapa implementarse con determinados índices positivos. Esta reforma tiene que ver con otros contenidos que son transversales, que no son solamente contenidos normativos, jurídicos, y que los va a llevar a nosotros, los abogados del ejercicio del pasillo, los abogados del ejercicio del pasillo, a generar otro tipo de habilidades distintas a la habilidad que tenemos de conocer la ley. Usted sabe que una de las características de los abogados y de las abogadas es que nosotros conocemos el derecho, porque esa es nuestra incumbencia, saber del derecho, saber de la norma. Eso es lo que nos distingue de las otras profesiones. Bien, además de eso, el código nuevo exige ir más allá, saber otras disciplinas que puedan estar relacionadas con el conocimiento del derecho, pero no necesariamente ser jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? Estas disciplinas que mencionó Diego sobre el uso de las tecnologías. Eso es algo no jurídico, pero que uno lo tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque hay un sistema de autogestión de expedientes en la cual uno tuvo que aprender a generar documentos, convertirlos en PDF, usar la firma digital. Todas son cuestiones que no están no son conocimientos jurídicos, sino que tienen que ver con lo jurídico, pero que necesariamente uno tiene que adoptar para poder ejercer la profesión. ¿Le quedó claro eso? Esa cuestión de las nuevas tecnologías se menciona ahí con el expediente digital, que ya lo expuso muy bien y en forma bien amplia Marcelo Celarayán y Sofía Veiga. Y el sistema de autogestión de expedientes, que es el SAE. Este sistema es uno de los mejores del país. Muchas provincias argentinas están pidiendo adoptar ese sistema en sus poderes judiciales, porque el índice de satisfacción y de facilitación que tiene este sistema de autogestión de audiencia, de expedientes, es de un nivel tan óptimo que otras provincias lo quieren tener también para sí. Lo único es Tucumán que lo tiene, ¿no? Tucumán tiene este sistemas similares, por ejemplo, tiene el juzgado, la justicia federal. Pero Catamarca, por ejemplo, que es lo más cerca de no lo tiene. Tradicional, ir con el escrito, la copia, entregar el escrito, te entregan la copia con el cargo tradicional, como se lo hace acá. Exactamente. Entonces, pero el camino al cual nos va llevando todas estas reformas es la implementación del expediente digital, o sea, evitar ya el uso del papel. Por eso es que yo hablo de estas nuevas habilidades que necesariamente van a tener que complementar nuestro ejercicio profesional. A mí me tuvieron que enseñar eso, yo no lo sabía, o sea, yo lo que sabía era encender la computadora, escribir el archivo de Word, lo imprimía,
firmaba, ponía el sello, ¿ah? Y se lo daba a Soledad, que colabora ahí conmigo en el estudio, ¿ah? Se lo daba para Soledad, lo presento, también lo hacía María Alberita, mi sobrina, lo presento en cada una de las unidades judiciales, ¿ah? Iba unidad por también lo hizo Juan Gabriel, unidad judicial, donde esperaba su turno el abogado, lo presentaba al escrito, le ponían el sello, le dicen cargo, ¿ah? Con lapicera y con la letra del puño y letra del empleado le daba el detalle del... Esto estoy hablando, parece que es muy lejano, me hace acordar ese meme del abuelo de los Simpsons. Un sello grande, ¿ah? Esto que parece muy lejano, esto pasó hasta marzo del 2020. ¿Ah? Marzo del 2020. Bueno, bien. Eso es lo que uno llama el desarrollo de estas nuevas habilidades. Después también, y eso es algo muy importante, que ahí yo les pido a todos que no lo tenga, lo haga, obtenga su firma digital. Ahí el colegio también está muy preocupado en esa cuestión, porque a partir del 1 de octubre, si no se modifica, espero que no se va a modificar el inicio de vigencia del nuevo código, el abogado tiene que tener firma digital. El abogado tiene que tener firma digital. ¿Quiénes tienen firma digital acá? Bueno, es gratuita y la sacan en el Centro Judicial de Concepción, en el Poder, en el sistema, está Sergio Pedraza. En el portal se hay un botón para sacar el turno directamente. Ahí está, hace poco, hace una semana. Sí, muy bien, doctor, con la bien, gracias. Bueno, eso es necesario, tengan conciencia de hacerlo, no se dejen, uno por ahí se demora, se ocupa de otras cosas, Instagram, cosas así, pero no, le den prioridad a sacar la firma digital, porque si no vamos a estar ahí encima y no vamos a conseguir turno, y que mirá, que lo llevemos al doctor Val, que nos consigue el turno, y el doctor Val va a hablar y va a decir, che, pero antes no venía nadie, ahora vienen 20 y no le podemos dar y todo eso, así que tenemos tiempo y tenemos 2 semanas, que ustedes saben, 2 semanas de receso de invierno, bueno, descansamos y ahí no van a poder ustedes registrar su firma digital. Es un trámite breve, lleva 15 minutos, tienen que llevar su DNI y háganlo. ¿Bien? Bueno, yendo un poquito más allá y hablando de estas nuevas disciplinas que nos van a ayudar también hay ideas del uso de la inteligencia digital, de la inteligencia artificial. Yo cuando me decían esto, también era como que me asustaba porque inteligencia artificial, no sé, me imaginaba la película esta del pibito que hace de robot, y que es un robot y similar al cuento de Pinocho, ¿bien? Inteligencia artificial, cosas así, bueno, pero en realidad algo de eso tiene, si quiere usar la inteligencia artificial para la redacción de proveídos simples, es decir, que ya no haya un funcionario judicial que redacte el decreto, elabore el decreto que después lo va a firmar el señor juez o la señora juez, sino que sea el mismo sistema informático quien al pedido del abogado, la presentación que haga, saque un decreto usando la inteligencia digital. Artificial. ¿Bien? Doctor, ¿sería como los bots de los bancos? Cuando uno hace preguntas medio específicas. Claro, exactamente. Como predeterminadas. Así. Sí, esa es la idea que se tiene. De ahí que se concrete, claro, ya no sé. Son ideas. O sea, esto está para que nosotros discutamos y debatamos, ¿no? Son ideas que uno las trae, pero uno tiene también que debatir. Porque uno se pregunta, che, pero esto no es tan así como dice la doctora Reina, que es como un banco que yo digo, quiero sacar un préstamo y me salen ahí los requisitos. Claro. No, son presentaciones judiciales. ¿Cómo van a hacer esta máquina para que estandarice los decretos? ¿Cómo lo va a estandarizar? Bueno, no todo, dicen los defensores de la inteligencia artificial en el Poder Judicial, dicen no todo va a ser así. Por ejemplo, pensemos, me dicen, a mí me dicen pensá doctor, me dicen, fíjate, vos cuando te contestás una demanda,
Hay un esquema procesal estandarizado de código. El escrito tiene que tener ese esquema, ¿ah? Más el que esté dentro del plazo. Entonces el decreto de inteligencia artificial va a contemplar esos estándares del código y va a decir, bueno, téngase por contestar la demanda en tiempo y en forma, por acompañado, los bonos, tasas, que son los que uno acompaña siempre, ¿ah? Si hay algún planteo que tenga vista la parte, también lo va a contemplar, me imagino, del sistema, y saldrá, ¿ah? O sea que esa tarea que por ahí llevaba más un día, 3 días, 4 días, ahora dicen, hay unas promesas que va a ser casi automático. Incluso los defensores de la inteligencia artificial quieren llevarlo a un plano de algunas resoluciones interlocutorias. ¿Ah? La resolución que otorgue o conceda un beneficio de liga sin gasto también se me ocurre que puede ser estandarizada. ¿Por qué? Porque el que peticiona el beneficio tiene que cumplir los requisitos que están, bueno, que actualmente están en la ley 6314, pero que en el nuevo código ya están ahí codificados. ¿Bien? O si no, doctor, capaz el escrito, la primera presentación de la demanda, porque el primer decreto es solamente que está sorteado el juzgado. Exactamente. No se ponen bonos, no decretan nada del contenido. Bueno, esos son ideas que se está teniendo y son ideas que nos van a llevar a hacer más ágil el servicio de justicia. Por eso lo planteo y son ideas que van a ser discutidas. Seguramente vamos a traerle acá al colegio, a la figura de su presidente, los reclamos, decirle, bueno, mire, quiero que le diga a la Corte que lo felicito porque la verdad que esto me agilizó este proceso. ¿Ah? Ellos han traído la Corte, han traído a Juan Corbalán, que es del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha desarrollado un programa que se llama Prometea, y nos han dado una demostración y sacaban la declaratoria de video así, instantánea. Bueno, ese es otro ejemplo de que hay resoluciones. Cargaban todas las situaciones de presentaciones en distintos supuestos y salía la declaratoria de heredero. O la sentencia de la apertura de la sucesión. Ustedes saben que las sucesiones, para que se ordene la apertura, es el acta de defunción y creo que nada más, porque no se investiga el vínculo. Fallecía la persona, habilita que se publique los edictos en el boletín oficial. ¿Ah? O sea, son casos. Ahora va a ser a través de la página. Ahora la publicación dice que va a ser a través de la página y le pedimos ahí que sea en forma gratuita, porque uno por ahí de las restricciones que nos tienen también como acceso al Poder Judicial es el alto costo que tienen las publicaciones de edictos, ya sea en el boletín oficial para los que no reúnen el requisito de liquidez sin gasto o en los diarios de mayor circulación. ¿Ah? Eso es muy costoso para los abogados, bueno, no para los abogados solamente, sino para los bancos. Bien, o para los abogados si es que se firma un convenio de honorario en el cual uno asume los gastos de ese proceso. ¿Ah? Bueno, firma digital entonces, ya la semana que viene todos van a tener firma digital. ¿Ah? Bueno, es promesa de ustedes. Bien. Bueno, ahora, hechas las aclaraciones previas, vamos a hablar de algo más. Esto es muy interesante, ustedes lo sepan. El nuevo código, el código vigente, comienza dándole mucha importancia al órgano judicial. ¿Ah? Comienza reglamentando los causales de recusación, la competencia del órgano judicial, los derechos, los deberes, todo lo que sería en la figura del magistrado o señora magistrada. Bueno, el nuevo no. El nuevo tiene como uno lo abre el código y después de los principios generales va a las partes. ¿Ah? Es el ciudadano, porque esa es la intención, son intenciones de la nueva norma, esto, ¿no? La intención del nuevo código es que el centro sean los ciudadanos, la sociedad. ¿Ah? Esa es la pretensión del nuevo código, que la sociedad sea la que
sea el centro de esta reforma. ¿Por qué la sociedad? Porque justamente la sociedad, nuestros clientes, son los que reciben los beneficios de un servicio de justicia eficaz. ¿Ah? Por eso es ese cambio. Por eso le he puesto ahí diferencia del código vigente y después de que reglamenta todas las cuestiones procesales respecto de los ciudadanos de las partes, va a analizar y a estudiar y a darle facultades y derechos al órgano judicial. ¿Bien? Eso es importante que también lo destaco porque se pidió mucho por ese tema, porque eso es algo que también Diego lo sabe, cuando están en una mesa donde tienen que el Consejo de la Magistratura, Escuela Judicial. Bueno. Perdón, doctor, también sí. Va con la mirada del doctor Marcel, como él lo exponía, cambiar este paradigma, va que la estructura magistral, por así decirlo, a lo que en primer lugar el ciudadano común. Sí, así es. Nosotros los operadores de justicia. Así es, bueno, muy bien. Bueno, eso tiene que ver con lo que yo hablaba de las fuentes. ¿Ah? ¿Por qué se adopta esa decisión? Porque en el estudio de las fuentes del nuevo código, en todo esto que se pudo ver, se pudo analizar, el ciudadano ya era lo que prevalecía, lo primero, la sociedad, lo que estaba, y después estaba el Poder Judicial. ¿Ah? Bien. Y dentro de esas palabras ciudadanos, bueno, están los grupos, estos vulnerables que ya conocemos, niños, niñas, adolescentes, grupos vulnerables de derecho al consumo, ¿ah? También se los incluye con un tratamiento especial. En este nuevo código, el Código Civil argentino ya establece y diferencia a los adultos mayores como grupo vulnerable también, y yo coloco otro grupo vulnerable que serían los trabajadores, los obreros que inician procesos laborales, ¿ah? Porque el crédito laboral es un crédito alimentario. ¿Bien? ¿Y por qué no pensar que el honorario que el abogado percibe también lo podría colocar en un grupo vulnerable? ¿Ah? ¿Por qué no pensar? El honorario que nosotros percibimos por nuestra tarea, nuestras presentaciones, nuestras actuaciones, se hacen en audiencia o en presentaciones escritas, generan gastos, ¿ah? Y por eso nosotros tenemos que cobrar. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes ya inicien un proceso de ejecución de honorario, ¿por qué no pedir, no invocar esa protección especial? Eso lo dejo como para que ustedes lo analicen y los convenzamos a los jueces, que yo creo que se puede convencerlos y que se nos pueda colocar en esos grupos. También eso lo veíamos mucho en la escuela judicial, es que nosotros los reflejemos al magistrado pidiendo, aludiendo a las convenciones, a las normas internacionales. Porque por ahí, si nosotros no lo ilustramos, más allá de que en teoría el magistrado tiene el conocimiento, pero es como que nosotros le traemos a la vista, entonces... Sí, está bien. Por eso tiene razón Eleonora, que el cambio que tiene que nacer de nosotros. ¿Ah? Nosotros estamos pidiendo la apertura estamental. Y me parece que si todos insistimos, Martín Aranilla tuvo un fallo donde el juez le decretó en el día la ejecución de los honorarios, todo lo demás, y ya Silvio de Inmensa también, entonces préstame el antecedente, ya Aldana Molina también, entonces ya encontramos ese camino, ese camino para poder cambiar ese sistema, ayudarlo a cambiar. Por eso hablábamos del tema de la colaboración nuestra, no ver al Poder Judicial como un enemigo nuestro, porque también podemos tener esa mirada, ¿no? De que el Poder Judicial lo tengo que ir pero ¿qué pasa con este magistrado, esta magistrada que no me saca, que no saca? No lo veamos como enemigo, lo veamos como para colaborar, porque también nosotros no nos olvidemos que por ley somos auxiliares del Poder Judicial. Bueno, algo de esto ya había hablado yo. En el principio de inmediación tiene que ver con la necesaria presencia de las partes de los ciudadanos y el deber de asistencia a las audiencias por parte de los magistrados. Eso es el principio de inmediación. Hay interrogantes sobre las reglas del mandato. Hay abogados que preguntan si eso es inconstitucional, es constitucional o no, que haya una exigencia necesaria, que además de estar el abogado
como apoderado tenga que estar el cliente. Bueno, sostenemos que es necesario porque el principio de inmediación es de carácter convencional y está por encima de las reglas del mandato. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Y sobre todo, ¿por qué? Porque si uno de los cambios más notorios y que va a cambiar el paradigma de litigación va a ser colocar al ciudadano en el rol que tiene que tener en el nuevo código, en la nueva justicia civil, es necesario que el ciudadano participe en la audiencia, conozca cómo trabaja el abogado también, lo conozca el juez y el juez también lo conozca al ciudadano, al destinatario de su sentencia. Y ahí también nuestro colegio se va a preocupar, y lo está haciendo, en la formación nuestra como abogados, porque imagínense que en las audiencias ya vamos a estar con el cliente al lado, quien va a poder también, la verdad que no me equivoqué, me parece que este abogado, esta abogada, María José Roldán, es excelente, la voy a recomendar porque me está asesorando muy bien, me llevó muy bien el caso en estas audiencias. Entonces, ese control que van a tener los ciudadanos que van a estar con nosotros en estas audiencias, no solamente uno la tiene actualmente en las audiencias que tenía del 401, de los procesos de familia, pero ahora vamos a tener la obligación en todos los otros procesos. Ya el puntapié inicial ya está, porque incluso la acordada de la 1069/2018 que crea los procesos orales civiles sin reforma del código, ordena 2 audiencias, la primera y la segunda, y los jueces piden que estén las partes. Disculpe, doctor, yo tuve una audiencia de conciliación y trámite en civil comercial y no estaba mi cliente, igual se llevó a cabo la audiencia porque el juez no pidió, quería que se lleve a cabo ese día. Yo le dije que se podía suspender y dijo que no. Bueno, ahora no es obligatorio, pero con el nuevo código lo va a hacer. Con sus excepciones, también el mismo código prevé sus excepciones. Casos de enfermedad, o que la persona justo esté en otra provincia, o sea, persona jurídica. En ese caso, con las reglas del mandato, uno puede estar presente en la audiencia siempre y cuando las reglas del mandato tengan facultades específicas para esta audiencia. Doctor, una pregunta. Sí. Bueno, esto por estar relacionado a la pregunta con el Código Civil y Comercial que entró en vigencia, ¿sí? Y una de las pautas del Código Civil y Comercial era que todos los casos iniciados hasta antes del 1 de agosto del 2015, ¿sí?, automáticamente pasaban a regirse con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Sí. ¿Cómo es el mecanismo en el caso del Código de Procedimiento Civil? Los casos que nosotros ya tenemos iniciados, sea en este año, en los años anteriores, a partir de la entrada en vigencia, ¿van automáticamente van a readecuarse a la nueva normativa o van a continuar su curso con el viejo código hasta su finalización? Mire, buena pregunta, Silvio. Hasta el momento lo que se sabe es que se va a aplicar a todos los procesos, porque igual no va a haber un sistema como hubo en el foro penal conclusional y adversarial, sino que se aplica a todos los procesos por igual, porque es una reforma procesal y porque además se aplica en el fuero civil y comercial, fuero civil y comercial de Tucumán, y porque ese fuero actualmente ya tiene este sistema de audiencias que hablábamos, que fueron ordenados por acordadas. Entonces se va a comenzar aplicando de esa manera, es lo que se sabe hasta ahora. Si llegase a haber una modificación o que mesa de entrada desde el 1 de octubre del 2022 se le aplica el nuevo código y del día anterior el código vigente, eso lo va a resolver la Corte, me imagino yo, oportunamente. Hasta el momento lo que se sabe es que la idea es que la implementación sea para todos los casos, porque por 2 razones: fuero civil y comercial, y porque actualmente en ese fuero está vigente este sistema de acordada. Bueno, hablando de esto que le veníamos diciendo, de que el rol del abogado, y por qué yo decía que el nuevo código jerarquiza a los abogados, a nosotros, abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué decía esto? Porque este artículo, por ejemplo, el número 2 dice:
Toda persona a la que corresponde intervenir en un proceso podrá comparecer personalmente con patrocinio de abogado matriculado hábil. Matriculado hábil significa que ese letrado, esa abogada o ese abogado tiene que estar con la matrícula activa del Colegio del Sur y también del Colegio de Tucumán. Basta ya de ejercicio ilegal de la abogacía. Tienen que tener eso en el código vigente, creo que no está. Es más, si yo me busco un abogado que por ahí tenga la matrícula, pensemos, inactiva por alguna cuestión legal de licencia, una cuestión así, acá pone necesariamente con patrocinio de abogado matriculado hábil en la jurisdicción. A mí, el juez o la jueza, si yo soy el ciudadano y Martín Tello justo estaba de licencia en esos días o había pedido el cese de la actividad de la matrícula porque se quería dedicar a la agricultura, el juez o la jueza va a intimar a ese cliente, le va a decir: señor, señora, no sé, pensemos que tengo un cliente importante, Tello Helados, Tello Helados, tiene que presentarse con abogado matriculado porque su abogado Tello está con matrícula inactiva por licencia. ¿Bien? Eso tiene que ver con lo que ustedes, no sé si lo deben haber planteado o se lo deben haber planteado ustedes, con lo que era de los actos procesales inexistentes, en la cual yo le chicaneaba el planteo de la otra parte porque le decía que el abogado ese que le firmaba no tenía la matrícula del Colegio del Sur, sino que estaba matriculado en Tucumán, y eso llevaba a un sinfín de planteos y camas de decisiones judiciales. Bueno, acá se termina esa historia. ¿Por qué? Porque el juez ya lo que va a hacer, detectada que el abogado no está con la matrícula habilitada, va a exigirle que presente otro. ¿Bien? Disculpa, Martín. Sí, señor. Hay un sistema que la Corte le ha transferido al colegio, muy fácil, y por la cual se cargan las licencias. Hay que trabajarlo con los secretarios, porque los secretarios por ahí no tienen la costumbre de fijarse. Lo único que tiene que hacer un secretario es entrar, se llama Web City, creo, y entonces se fija de la licencia, porque si no después los actos se tienen que repetir, hay que plantear unidades, todo un desgaste. Entonces eso es un tema que el colegio lo está tratando de hacer con los secretarios, y otro tema es que ahí cargan las altas y las bajas. Entonces siempre tengan en cuenta eso de la matriculación, no se dejen vencer, no solamente por los recursos para el colegio, aparte de eso, sino porque ahora es inmediato con la tecnología. O sea, la matrícula vence el 30 de abril, está prorrogada hasta el 31 de julio. Y ese día el colegio va a tener que brindar la información, claro, y es automática, ya no es como antes que nosotros podíamos tirar una semana. Entonces siempre tengamos en cuenta ese tema, porque puede generar responsabilidad. Incluso se puede pensar que abogado que tenga inactiva su matrícula, bueno, que obviamente un abogado no va a poder usar su SAE para subir el delito. Entonces se puede hasta bloquear esa ventana. Se puede hasta bloquear esa ventana si no tiene la matrícula activa. ¿Bien? Bueno, y después le dedica el mismo artículo 2. Le dedica este párrafo al niño o niña adolescente, le da como le tira como una posta a vos el niño, pero no lo termina de codificar la figura, que hubiera sido lo ideal. ¿Bien? Ustedes ven, grado de madurez suficiente, puede intervenir con asistencia letrada si existe conflicto de intereses con sus representantes legales. Yo hablo de la figura del abogado del niño que actualmente tiene la provincia de creo que esto va a estar reglamentado ya en el Código Procesal de Familia. Sí, creo. Bueno. Igual nunca se entendió muy bien la figura, ¿no?
Bueno, estas son las oportunidades. Estas son las oportunidades de dar esos ajustes y que quede bien especificado los alcances, qué es lo que el abogado del niño, quién le paga al abogado del niño, ¿ah? ¿Quién le paga al abogado del niño? Eso es una preocupación, porque es todo un trabajo muy complejo, defender a un niño que tiene intereses contrapuestos contra sus padres. ¿Y quién va a pagar al abogado? Eso es un gran interrogante que uno tiene que aprender a detectar antes de asumir estos casos, ¿ah? Bueno, este principio del abogado habilitado y que esté matriculado y que todas las presentaciones tienen que ir con firma digital del abogado, tiene su excepción. Tiene su excepción. ¿Ah? El ciudadano puede también hacer presentaciones sin firma de abogado en esas cuestiones, ¿ah? Devolviendo intimaciones. Siempre sucedía que le llegaba una notificación a un vecino y no era ese el domicilio del notificado, pero ya el oficial de justicia le había dejado, después del padre le había dejado. Y era el tema, che, pero yo te tengo que hacer un planteo de nulidad por la reducción de falsedad y todo lo demás. ¿Cuánto va a costar? 50.000 pesos, una consulta escrita mínima, la gente no podía pagar, bueno. Pero tenía que buscar un abogado, porque si no, no iba a ser atendible la devolución de ese escrito, de esa intimación mal dejada. Bueno, ahora esto ya está permitido, ¿ah? Pero solamente en esos casos. Me parece justo que un ciudadano, un vecino, pueda devolver algo sin necesidad de recurrir a nosotros, los abogados, ¿ah? ¿Me entienden? Bien, solamente eso. Esto no produce, en principio, modificación, extinción, alteración de derechos adquiridos. ¿Bien? Es para devolver intimación, entiéndase bien, devolver intimación. Recuerden que también el Poder Judicial creó en diferentes juzgados de paz mesas de atención al ciudadano que también pueden ellos pasar el PDF, los archivos y documentos de cualquier persona y los pueden subir, ¿no? En el sistema de autogestión del expediente. Bien. Bueno, ¿y por qué vuelvo a decir que lo jerarquiza al abogado habilitado matriculado y a los colegios de abogados? Porque miren lo que dice acá: las presentaciones de abogados y procuradores, requisitos de presentación de abogados y procuradores, los tribunales no proveerán las presentaciones, no es que la va a devolver, no van a proveerlas de los abogados y procuradores que no indiquen en forma precisa el carácter en el que actúan, la representación que ejercen y consignen su nombre, apellido, el tomo, folio y número de inscripción de la matrícula, que es lo que nosotros tenemos en el sello que uno usa y que usaba mucho antes cuando era todo papel. Ahora lo mismo, tienen que figurar esos datos, es obligatorio, porque eso además ayuda al mejor control del ejercicio profesional. ¿Bien? ¿Cómo lo hago yo en estas presentaciones digitales? O cómo lo pueden hacer ustedes si ustedes quieren. En el mismo texto se aclara: documento firmado por Juan Gabriel Ubierne, matrícula profesional número tanto del Colegio de Abogados del Sur, Quil tanto. Abogado, ya no el sellito, porque es imposible que yo le ponga el sello, se pinta la pantalla, sino les voy aclarando en el texto. ¿Bien? Eso lo aclaro porque fue una pregunta de uno de mis compañeros del grupo de redacción que estaba hablando del tema y una abogada le consultó y preguntó todo eso: ¿cómo lo voy a poner yo en la presentación digital si no puedo introducir el sello y todo demás? Bueno, él le explicó cómo se lo puede hacer. Bien. Muchas veces omitimos el tomo. A veces yo veo mucho el escrito nada más, sin ningún tipo de aclaración abajo. Es obligación por la ley. Y bueno, exactamente, se codifica la obligación que establece la ley 6323 del Colegio del Sur. Otro tema que también pregunta mucho y genera muchos interrogantes, sobre todo de nuestros amigos los escribanos,
el tema de la acreditación del mandato. El artículo 9 del código manda a que el abogado va a intervenir en los procesos demostrando su calidad de apoderado con poder general, como el que tenemos o tienen algunos, pasado por la escribana, por medio de un acta privada, con la firma certificada por funcionario público, o también por funcionarios que sean investidos en ese carácter por la ley, así dice la parte S. Este artículo no es que le quita trabajo a los escribanos, eso hay que entenderlo bien. En realidad está plasmando algo que está en la reforma del Código Civil y Comercial Común. El Código Civil y Comercial Común, cuando en 2015 comienza a regir, introduce una importante reforma en la parte de los instrumentos públicos. Bien, y el otro detalle que hay que tener en cuenta es que actualmente con el código vigente ustedes van a ver que la declaración de litigación sin gastos sirve como justificación de su mandato, sirve como un poder. Y la declaración de litigación sin gasto existe desde hace ya más de 20, 30 años, por la ley 6314. Estas autorizaciones o poderes ad litem que uno hace cuando va a representar la parte obrera en un reclamo laboral, también son un ejemplo de que uno genera un formulario y ese formulario sirve como poder y lo certifica la veracidad de los datos un funcionario habilitado que actualmente es la Secretaría Administrativa que funciona en el Centro Judicial de Concepción. Ahí se hace esa certificación. Y a los que hacen previsional, por ejemplo, que no se aplicaría esto, pero también es un ejemplo válido, ANSES permite estos poderes también, que son formularios que tienen la ley 17.048, si no me falla. Bien. Y si avanzamos un poco más, el juzgado federal permite que vaya a ser actor en un proceso donde se reclamen cuestiones previsionales. También tiene un sistema similar al proceso laboral en el cual va la persona ante el fedatario del juzgado de Secretaría de Previsional del juzgado federal y otorga un poder especial para ese juicio. O sea que este artículo viene a reglamentar esa situación y responde a la reforma del Código Civil también que operó en el año 2015. Bueno, esto es algo novedoso que también se lo hace para proteger al ciudadano, no de nosotros, no tengan miedo, no lo protegen de nosotros, sino sobre todo para proteger la fe pública también, proteger el proceso judicial y también protegernos a nosotros los abogados. Esto se va a empezar a aplicar a autorización expresa, dice, para desistir de la acción o del derecho. Expresamente tiene que estar esa facultad en el instrumento de poder. Transigir y conciliar, por eso les mencionaba que si la parte por algún motivo no puede estar presente en la audiencia en virtud del principio de inmediación, debe otorgar un poder, pero con esta facultad, transigir y conciliar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la audiencia, si nosotros llegamos a un acuerdo conciliatorio y celebramos un convenio transaccional, ese convenio va a generar, va a modificar una adquisición o va a extinguir derechos. Entonces es necesario que esa facultad esté bien aclarada, sea específica en los poderes o mandatos. Para allanarse a las pretensiones que constituyan objeto de la demanda de la reconvención, también facultad especial, cobrar, percibir y dar recibos. Por ahí viene el cliente, me deja un dinero, yo le pago después al acreedor, pero el recibo tiene la firma mía, no de mi cliente. Bueno, paga. Todo esto, dice, debe surgir de autorización expresa. Esto que decíamos, ya lo hablamos, de la obligatoriedad de la firma digital, eso dice el artículo 169. Y después el artículo 17, vuelvo un poco atrás, regula lo que se llamaba la renuncia al patrocinio.
en el sistema vigente, no sabemos cómo renunciar al patrocinio, nos dejaban con muchos inconvenientes y compromisos nuestros como profesionales, porque no existe la renuncia del patrocinio y dependía del criterio que tenga el juez, que menos mal que en Concepción tiene un criterio bastante amplio, y aceptaban ese escrito y ordenaban que se notifique al domicilio real del cliente para que el cliente sepa que ya no voy a ser patrocinante, y ese cliente, ese ciudadano designe dentro del plazo que el juez le da otro abogado. ¿Bien? Bueno, eso ahora que es facultativo de los jueces, de acuerdo al criterio de los jueces, ahora a partir del 1 de octubre va a ser obligatorio. ¿Bien? ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para el juez. Para el juez. O sea, si usted pierde contacto con su patrocinante, porque se fue a vivir en otra provincia, usted presenta el escrito y el juez obligatoriamente le debe notificar al patrocinante. ¿Bien? Bueno, estamos terminando porque lo debo tener cansado. Otra de los aspectos de esta jerarquización que yo les menciono para nosotros, para los abogados, o sea, este código tiene esos beneficios. Nos lo da el artículo 21. Esto estaba ya en la ley, actualmente está en la ley 6023 y el 5233. Ahí le pido disculpas, dice 5033, 5233, la ley del Colegio de Tucumán, y la nuestra es la 6023. Ahí lo que dice es que estamos asimilados al carácter de magistrado en el ejercicio de nuestras funciones y por ese hecho tenemos que ser respetados y considerados por esa función que nosotros ejercemos. Bueno, esto está ahora en el código, está codificado, o sea que supone una jerarquización mayor de nuestro rol. Se vea reflejado en la práctica. Bueno, hay que pedirlo, hay que practicarlo y que se refleje en la práctica. ¿Bien? Pero recuerda que tiene que cumplir esto, ¿no? Si yo me voy a jugar rugby y me peleo con un... Y no, ahí no, ya no soy yo el rol de juez, ¿me entiendes? Es una función judicial. O si por ahí estoy en otro rol, puedo estar... o sea, siempre que no esté ejerciendo la profesión. A eso me refiero. Siempre que no esté ejerciendo la profesión. Eso lo aclaro porque genera dudas también el tema. Bueno, después lo que ustedes saben, esto que si yo pongo cosas ofensivas, el juez me puede aplicar una sanción. Bueno, esto es así. Como dice, eso lo traen como una novedad, pero ya está incorporado en el código vigente. Bien, demanda sucinta, que ya lo dije, lo expliqué. ¿Alguna pregunta de esto, de lo que dije, demanda sucinta? ¿Alguna duda que tengan? Sí, no, o sea... Esas ideas que hay de asimilar los recursos extraordinarios, de sus limitaciones yo creo que y sostener ya no leyendo, porque la audiencia es oral. Entonces eso es como que nos va a fijar un poco el camino, el parámetro para que uno cuando redacte la demanda, de lo posible, dependiendo del caso, la complejidad, no es lo mismo. Me imagino un caso de una rescisión de un contrato que un amparo colectivo. Entonces en ese aspecto sería como esos aspectos analizar y que nos comprometemos acá con Diego a traer a otros docentes que puedan también analizar y enseñarnos, incluido a mí, a la elaboración de esa redacción de demanda sucinta de este nuevo intento. También sería la demanda, la parte, cómo uno lo va a guardar después a la prueba. Claro. Entonces, directamente hacemos una demanda corta y elaboramos cómo en la etapa probatoria vamos a desarrollar más amplia, aunque dependerá del tiempo que nos dé el juzgado. Así es. Bueno, eso que usted dice, Juan Gabriel, se llama teoría del caso. Va a depender de nuestra teoría del caso, cómo vamos a formular, cómo vamos a comenzar la mediación. O sea, vamos mucho antes. Doctor, ¿cómo crear la mediación? Una pregunta, ¿ha concluido o cómo se No, pregunta. No sé si se ha tratado el nuevo código, el tema de las excepciones. Sí, pero eso lo va a hablar
el doctor Lee y Juanes, que van a estar el martes que viene. Seguimos con esta actividad el martes que viene para estos otros colegas. Sí, están tratadas las excepciones. Y ¿usted qué quiere preguntar? A ver. No, que hay algunas excepciones que no están planteadas en el código para ciertos procesos laborales, no sé. Y la otra parte, la parte de más, te lo plantea y se lo Usted trata. dice la falta de legitimación pasiva. Sí, Bueno, eso es una excepción de fondo que no necesariamente tiene que tener un tratamiento de excepción así específica, sino que eso va a depender también mucho del cambio que haya dentro del Poder Judicial. Hoy, por ejemplo, a mí, yo aprovechando un poco el nuevo código y contestó una demanda y le metió la excepción de falta de legitimación pasiva, pues digo, voy a ganar un poco de tiempo, lo voy a correr tardado, a Mario Choque, voy a hacer renegado, y me han dicho que no, el decreto, es mal, el decreto Soledad me ha leído específicamente dice, me dice, y es positivo que eso sea, a pesar de que es en contra de mis intereses, ¿no? Me dice, teniendo presente que la falta de legitimación pasiva no es una excepción autónoma, pero es una excepción al fin, va a ser tratada en la cuestión de sentencia definitiva. Y tiene razón, tiene razón. Yo lo he hecho con otra intención de ver cómo lo puedo alargar un poco más el proceso, pero bueno, a ver qué estrategia también siempre hay, ¿no? Siempre hay. O hay alguna que te contesta. Uno pensando encuentra cómo le va a dar la vuelta al juicio y lo va a ir llevando. Siempre hay. Así que bueno, por último, lo quería leer yo, pero les cuento, ahí transcribí un texto con el cual yo me identifico mucho desde que lo he conocido, justamente a través de la actividad del Colegio del Sur. Es un poema que escribió un abogado de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires. No lo he transcrito todo, he transcrito unos párrafos, Horacio Vero. No lo voy a leer yo, lo va a leer el doctor Vaz. No tengo voz para leerlo, así que por eso me espero que les guste, con esto termino la actividad y bueno, pueden preguntar también después, ¿no? A ver, intenta leerlo, pero si me quedo sin voz, ustedes me van a ayudar. Es un fragmento, no, es más largo, dice. Yo soy el abogado, muchas veces de pleitero injustamente acusado, al que todos lo consultan cuando se ven apurados, en la calle, en el cine y en la cola del mercado, y al que nadie le pregunta, doctor, ¿se le debe algo? Yo soy el abogado, el de cédulas y oficios, a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado, a las nuevas disposiciones de rentas y de catastro, los timbrados del registro y el humor del funcionario. Yo soy el abogado, el que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano, el que sale a Caro Cruz con niebla o lluvia viajando, porque justo le fijaron una audiencia bien temprano, el que se muerde los labios porque el testigo ha faltado, el que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo, del mostrador para acá, del pasillo quede claro, el que recorre juzgados durante meses y años. A mucha honra, señor, yo soy el abogado. Me parece que vale la pena compartirlo porque yo me siento muy reflejado y yo creo que ustedes también se van a sentir reflejados con cada una de las letras que se han no, esta parte, Sobre todo en esa parte. esta parte es igual, ¿no? Y esta, el funcionario de acá, un poco más lo que puedo decir, cuando acá la doctora va a ingresar, esta parte es fundamental, Así que bueno, y por último, Esa consulta virtual ahí. No, es bien. ahí termino. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado. El martes que viene seguimos con otro ciclo. Ahí van a poder preguntar de las excepciones, de que preguntan algo. Horacio y René saben más que yo, así que. Y bueno, después del receso de invierno tenemos otros compromisos también. Es muy importante analizar el cambio que va a haber a la parte recursiva.
ya va a haber audiencias de expresión de agravios, que no me gusta mucho la palabra expresión de agravios, va a haber audiencias de impugnación, me parece que es más correcta, y no tan solo en cámaras civiles, sino que también va a haber de casación, ¿no? En la corte. Entonces esa parte hay que prepararlo muy bien, bueno, yo también incluido prepararlo bien, así que ahí nos comprometemos en agosto de traer a alguien de cámara que hable del tema ese. Ese va a ser un juez. ¿Y algún tipo O de una curso jueza. para litigación oral? También, eso también ya tenemos el compromiso ahí. Tenemos un Sobre todo convenio con para la la Facultad de segunda Derecho de la UNT y ahí vamos a traer esa actividad. ¿Ah? Bueno, Así que bueno, gracias. no lo molesto más. Muchas gracias.